tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz por Canal 13, por Unicanal, como todos los domingos. Gracias por la preferencia de siempre, Pipo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Arrancando hoy un programa muy interesante, ¿eh? Muy buenos invitados hoy, tres bloques así muy sólidos. Diego Moreno Rodríguez Alcalá, electo como Flamante miembro de la CIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vamos a hablar con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Y vamos a cerrar porque ya en días nada más. ¿Viernes? El viernes. Sí, se lanza. Se lanza Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo, uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores que tiene este gobierno, que es después de Hambre Cero. Yo creo que viene en el tema social, viene Cero Vaporado. Sí, señor. Después de Hambre Cero. Sí, ¿no? sí. Le saludamos al doctor Diego Moreno Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para toda la audiencia que nos está viendo. Es un placer enorme estar acá, un privilegio, así es que a disposición. Aclaramos que estás con un problemita de garganta, sí, leve, pero por eso te escuchamos bajito, ¿verdad? Solés hablar con mayor fuerza, ¿verdad? Ahora nomás está ahí medio... Así es, no quería fallarle, realmente estoy con un cuadro de laringitis, pero creo que es importante estar acá y gracias por la invitación. Y entre paréntesis, te hizo paste y no hay nada raro, ¿verdad? Eso por no hay la nada duda, raro, quédense tranquilos, pero si quieren me pongo el tapabocas. No, pero en absoluto, en absoluto, tenemos la distancia acá. Bueno, doctor, explícanos cómo en el otro día una persona ajena al tema de la vorágine política, periodística, me dice, ¿por qué es tan importante, por qué está en el debate lo del doctor Diego Moreno? ¿Por qué es importante para el Paraguay que tengamos a alguien allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo, dentro de mis limitaciones, no pude explicarle. Entonces digo, traslado eso que me preguntaron y te planteo lo mismo para explicarle a la audiencia. ¿Qué implica esta designación? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué es importante? Explícanos así didácticamente, doctor. Por supuesto, claro que sí, me parece muy pertinente. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, explicar bien por qué esto era importante para el país y por qué se hizo un trabajo tan grande en esto, por qué hubo un esfuerzo tan grande desde el presidente de la República, desde el canciller nacional, hasta el equipo extraordinario de personas que trabajaron en esto, el viceministro Verdún, yo le llamo mis lugartenientes, que son Fabián Ibarra, Raúl Martínez, las personas de la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA y muchísimas otras personas de Cancillería que son funcionarios no siempre reconocidos y que sin embargo trabajan incansablemente para representar y defender los intereses del país. Y en lo que concierne a la pregunta específicamente, ¿por qué es importante este cargo? Ocurre que a diferencia del modelo europeo, donde hay un tribunal europeo de derechos humanos, donde cada Estado parte del convenio europeo tiene a un juez nacional suyo sentado en el Tribunal de Estrasburgo, que es el tribunal equivalente, digamos. En el sistema interamericano eso no funciona así. Hay actualmente 24 estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No son todos los estados partes de la OEA, son una gran parte de ellos, no todos. Y a diferencia del sistema europeo, en el ámbito del sistema interamericano hay dos órganos de protección que son la Comisión. Muchas veces ustedes ven CIDH, esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, es un órgano que tiene cúmulo de funciones distintas, después puedo explicar eso. Y por otro lado está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y solamente hay 7 jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente hay 7 jueces en la Corte Interamericana, jueces y juezas. En 45 años de funcionamiento del órgano, desde que empezó a funcionar el órgano, nunca hubo ningún juez ni ninguna jueza paraguaya. Hubo países que llevaban 36 años, 32 años, una cantidad de años, 25. Paraguay había tenido 0 años de presencia en esa instancia. ¿Cuánto duran los mandatos? Los mandatos duran 6 años,
con la posibilidad de ser reelectos por una vez, o sea, un total de 12. Entonces yo creo que era importante que Paraguay pudiese ocupar ese espacio a nivel de un organismo muy significativo, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cumple funciones muy importantes a nivel regional en materia de protección de derechos de las personas que no han encontrado una reparación a la violación a sus derechos que han sufrido a nivel doméstico y que por eso se ven obligadas a acudir primero a la comisión y después de la comisión, si es que la comisión así lo determina, según el procedimiento, es la comisión la que puede someter el caso finalmente a la Corte. Acá lo que ustedes, o sea, vos me decís, yo voy nominado por Paraguay, pero al asumir el cargo te despojas de eso, ¿verdad? Y a partir de ahí sos un juez independiente. Así por más de mismo. que no, por una cuestión ética no actúas en los casos en que tiene que ver con Paraguay, pero sí, digamos, no es que vos tenés un mandato del gobierno paraguayo, o sos representante de un gobierno, o representás los intereses de, sino que vos sos un juez y te ceñís a esas reglas, a esas leyes, a esos convenios y sobre eso trabajás. Sea el país que sea el caso que sea, no tiene nada que ver ya tu país con lo que vos vas a juzgar. Totalmente, totalmente. Eso es un acierto, Pipo, y te agradezco que plantees eso porque yo creo que se generó mucha confusión en la opinión pública acá a nivel nacional en torno a eso. Yo no puedo entender ninguna demanda contra el Estado paraguayo. Y así con la jueza argentina, en relación a Argentina y demás. O sea, ningún juez nacional de un Estado parte puede, eso es así por las normas que rigen el funcionamiento de la Corte. Yo, no solo a partir de ahora, sino desde el día 1, desde el día que empezó la campaña, yo fui un candidato que no representaba al Estado paraguayo. Yo soy un candidato total y absolutamente autónomo, independiente, imparcial, que no represento al gobierno paraguayo. Soy una persona que fue designada por la Cancillería que fue candidatada por la Cancillería paraguaya, porque ellos consideraron que yo reunía los méritos como para postular para una elección que sabíamos que iba a ser muy difícil. Pero yo para nada represento al Estado paraguayo, soy un candidato total y absolutamente independiente, con ideas propias, con criterios propios. A mí ni siquiera el canciller nunca me ha preguntado yo qué pienso sobre tal o cual tema. Soy absolutamente independiente en ese sentido. Esto también nos posiciona a nosotros, a nuestro país, ¿verdad? Entramos nosotros en, ¿cómo es que le llaman ustedes? En este sistema multilateral. Por eso algunos titulares que veíamos cuando se confirmaba esto hablaban de un hecho histórico. Así es referencia, 45 años desde que empieza a funcionar esta instancia, nunca tuvimos una representación. Paraguay nunca tuvo una representación. Por eso se habla por un lado de histórico y por el otro lado es la presencia también de un representante de Paraguay que nos posiciona a nivel internacional. Es así, eso es así. Yo creo que esto nos da una cierta visibilidad a nivel internacional que es importante. Hemos conquistado un espacio que se nos había negado hacía mucho tiempo atrás. En el sentido, no de Paraguay quizá, porque Paraguay es la segunda vez que postula a alguien, pero en el sentido de que hay países chicos dentro de la OEA, hay países grandes, países chicos en términos demográficos, en términos de, diría yo, de poderío diplomático, etcétera. Y por eso es que yo creo que esto es histórico. Fíjate que con recursos muy limitados, hace un rato hablábamos de mi independencia, yo pagué absolutamente toda la campaña con mis propios recursos. Estoy hablando desde el flyer hasta todos los viajes, los 2 viajes que hicimos a Washington, las visitas que hicimos a algunas capitales. Acá se hizo un esfuerzo enorme para conquistar un espacio y yo creo que eso tiene mucho de histórico y la idea es hacer un buen papel, ¿no? Porque acá no se habla tanto, o sea, sí es histórico para el Paraguay, pero al final lo que este sistema quiere es proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y para eso uno va a la Corte, ¿no? Para cumplir ese rol. Hay una cosa clave ahí, doctor, que hay que tener en cuenta. Acá
las personas que pueden acudir a la comisión y posteriormente, eventualmente a la corte, son personas físicas que sufrieron teóricamente daños, fueron dañadas por estados. O sea, no puede ir un estado contra otro estado, no puede ir un estado contra una persona, no puede ir una persona contra otra persona. Es, digamos, yo le demando al Estado, yo soy boliviano, le demando al Estado boliviano, soy paraguayo y le demando al Estado boliviano por un daño que me causó el Estado boliviano en tema de derechos humanos, y ahí voy a la comisión. O sea, no es que va, por ejemplo, una persona que hizo un juicio, vamos a decir, yo te hice un juicio a vos por una cuestión de que vos le mataste, me disparaste. Acá la justicia no actuó bien, vos saliste libre, entonces yo hoy te acuso ante la Corte Interamericana. Yo le acuso al Paraguay, en todo caso, de que actuó mal en mi caso en contra tuya. Así mismo, Pipo. Así funciona el sistema con un matiz. Ahí está previsto a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos el caso de denuncias entre estados, pero eso prácticamente no se da en la práctica. Entonces lo que uno ve en la práctica es lo que acabas de describir. Una persona cuyos derechos humanos protegidos bajo la Convención Americana y otros tratados, porque hay varios tratados de derechos humanos dentro del sistema interamericano. La Convención no es el único tratado, pero es el tratado marco, digamos, el tratado amplio, el tratado paraguas. Entonces, lo que uno va a ver normalmente en la práctica es una denuncia de una persona afectada en sus derechos que no encontró una solución a nivel interno, habiéndose agotado todos los recursos internos, acude a la comisión para ver si en el plano internacional recibe esta protección que le fue negada a nivel doméstico. Esa es la razón de ser. Pero del siempre el juzgado, digamos, el acusado es el Estado, un Estado. Entonces lo que hace la Corte Interamericana cuando los casos le son sometidos, una vez que juzga el caso, si encuentra que el Estado es responsable, declara la responsabilidad internacional del Estado, no de personas físicas. Esto no es como la Corte Penal Internacional donde Pipo fue culpable de algún genocidio, tipo de... Claro, esto no funciona así. Es el Estado el que es declarado responsable internacionalmente y se ordena una reparación integral a la víctima de la violación de que se trata. Así funciona el sistema. Dos cuestiones. Tuviste, volviendo nomás al tema de tu designación, que en un momento... Es que después se fue diluyendo, ¿verdad? Pero por una cuestión de argelería política, por no usar otro término, quisieron poner en duda tu designación, etcétera, etcétera. Pero de 22 posibles votos, 16 votaron por vos. O sea, en comparación al resto, fuiste el que más votos tuvo. Eso por un lado que te da también una total y absoluta legitimidad. Eso no, así mismo, es histórico. Realmente nosotros... habíamos hablado con muchos especialistas de afuera, muchas personas conocedoras del sistema y nos decían, miren ustedes, Paraguay es un país chico, es complicado, ustedes van a estar compitiendo contra países que tienen mucho peso diplomático, con mucha suerte podrían llegar a estar de terceros si se alinean los astros y demás, entre comillas. Pero se dio esto, ¿no? Se dio esto, yo digo que Dios es grande, se dio esto, salimos primero, eso fue histórico y le da un plus adicional a todo este enorme esfuerzo que se hizo. Realmente le dejamos el alma en la cancha, le pusimos, si ustedes me dicen en qué se basó el éxito de la campaña, yo lo voy a resumir en 3 palabras, garra y corazón, esa fue la campaña, recursos limitados. Le pusimos muchísimo empeño y quiero contar un poquito también a la opinión pública, quizás no me conocen, sobre mi trayectoria. Yo trabajé durante 6 años en la Organización de los Estados Americanos, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en el Departamento de Derecho Internacional. De los 5 candidatos, era el único que tenía esa credencial a mi favor. Llevamos casi todos los temas que hacen a la agenda de derechos humanos de la OEA durante 6 años. Tuve el privilegio de trabajar en 2, en aquel entonces eran proyectos, hoy son convenciones del sistema interamericano, que son las convenciones en contra del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia. Trabajé también una parte de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, trabajé temas de refugiados,
desplazados internos, personas con discapacidad. Es decir, hemos trabajado un montón de temas relativos a la agenda de derechos humanos. Yo tengo una formación, soy egresado con honores de la Universidad Católica de Asunción, con promedio sobresaliente. Gané la beca Fulbright, otorgada por el gobierno de los Estados Unidos para investigadores. Yo no hice ninguna maestría en Derecho Corporativo, yo me fui a formar en cuestiones de teoría del derecho y derechos fundamentales en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Posteriormente gané otra beca del Banco Santander Central Hispano, hice un doctorado en la Universidad de Salamanca en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Es decir, yo hace 28 años que yo estoy en esto. Yo estaba, yo no me hubiese tirado, esta no fue una campaña improvisada. Esto nosotros lo sopesamos muy bien, creíamos que esto se podía dar y realmente vimos el empeño que le puso desde el presidente, el canciller, todo el equipo que ya mencioné, y el empeño que le puso mi familia a título personal. El aguante de mi esposa, la quiero citar si me permiten. Yo tenía una vida privada, muy cómoda, estaba en mi zona de confort, sabíamos lo que esto implicaba. Acá había 5 candidatos y mencionaste una cuestión política, Jorge, y yo solamente escuché hablar de candidatos paraguayos. No escuché ni un comentario había 5 candidatos, eso me llamó mucho la atención, pero había 5 candidatos. Pero eso es así. Yo tuve el apoyo de mi esposa, de mis hijos. Ellos vendieron limonada en la calle para la campaña de papi. Y si vos traducís eso a dólares, creo que se recaudó $3 de venta de limonada, que al final fue a mi mamá, a mi hermana y así, ¿verdad? Pero se le puso muchísimo empeño. Queríamos, con esta campaña teníamos un solo objetivo: dejar en alto el nombre del país. Mostrar que en Paraguay hay muchísimas personas que valen muchísimo, que se esmeran, que se levantan todos los días, que se van a trabajar, que se ganan el sustento honesta y dignamente, que se esfuerzan en estudiar, en formarse. Ese era el objetivo. Jamás soñamos con llegar número 1. O sea, votan los 24 miembros, Estados miembros votan, o sea, tienen un voto por país y votan en la sesión de la OEA, ¿verdad? Votan cada miembro. En la asamblea, sí. ¿Verdad? Votan, votas por un solo candidato, digamos. No es que hay rondas de candidatos. No. En este caso, habían tres vacantes en juego, por eso te digo, si había claro, pero pregunto, o sea, se dice, bueno, vamos a votar por estos 5 candidatos. Que el que tenga más votos de los 5 va el primero, el que tenga menos segundo, tercero, va segundo, tercero. ¿O es que por ronda se vota? No, se reparte una papeleta y ahí se marcan 3 opciones, o una opción o 2 opciones. Okay. Y ahí fuiste el más votado, tuviste 12 votos. No, tuvimos 16 votos. 16 votos. 16 votos. El segundo, el candidato peruano, un señor excelente, el doctor Borea, un gentleman, tuvo 15. Y el tercero fue ya por desempate, fue una cuestión de desempate, que fue el doctor Pérez Manrique, el uruguayo, que fue un caso de reelección, ¿no? Él está ya, con esto va a su segundo mandato. Es una persona que también tiene una trayectoria muy reconocida dentro del sistema, el doctor Pérez Manrique. Hay 2 cuestiones. Por un lado, hay ¿cuántos tribunales? 3, ¿verdad? A nivel... Perdón, no. Tribunales regionales, digo, ¿verdad? En materia de protección de derechos humanos, hay 3 grandes cortes o tribunales, que son el europeo, el africano, el americano, la corte y la comisión, ¿verdad? Y el sistema africano, que tiene un sistema bien interesante también. De los 3, el que menos recursos tiene es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene un presupuesto bastante limitado y yo voy a trabajar para tratar de mejorar eso. Yo creo que con más recursos se pueden hacer más cosas, se pueden proteger a más víctimas, se puede mejorar la eficiencia de la Corte. Hoy en día hay un problema enorme dentro del sistema del rezago en términos de plazo. Ustedes saben, primero el caso va a la comisión y ahí queda un promedio de 15 a 20 años y después eso pasa a la Corte y ahí tenés otros promedio de 2 años. Ahora se ha cortado un poquito eso. ¿Y cómo podés pedirle al Estado que cumpla con estándares de plazo razonable
si es que el propio sistema no está cumpliendo. Entonces, hay muchos desafíos por delante y la idea es trabajar, y así como dejamos el alma en la cancha para la campaña, la idea ahora es dejar el alma en la cancha para representar, entre comillas, bien, porque no voy a representar, voy a ser un candidato independiente, imparcial, pero dejar el nombre del Paraguay en alto. ¿Cómo estamos, mirando también, doctor, tu experiencia en el tema de derechos humanos? ¿Hemos avanzado, hemos retrocedido en ese tema, de acuerdo, no sé si eso se mide de acuerdo a los casos que llegan hasta esa instancia? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Hay una madurez o sí. hay Te voy a abusos? ¿Cómo estamos? Es una muy buena pregunta, y te la voy a responder a nivel regional porque es lo que corresponde. No corresponde que yo venga a emitir acá opiniones sobre cuestiones internas de Paraguay, que ciertamente eso es de público conocimiento y todo el mundo lo conoce. Históricamente el sistema ha tenido desafíos y ha pasado por etapas distintas. Entonces, en una primera etapa teníamos la época de las dictaduras militares, la época de violaciones masivas de derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, en fin, todos los horrores que trajeron aparejadas estas dictaduras militares que tuvimos. Superada esa etapa, la Corte a partir de los años 90, 2000 en adelante entra en una segunda etapa, que es la etapa donde empieza a moverse hacia otro tipo de casos, donde la Corte empieza a centrar, la Comisión y la Corte empiezan a centrar su atención en la protección de grupos particularmente vulnerables, históricamente discriminados. Ahí tenemos esos casos tan emblemáticos, esas sentencias tan emblemáticas, 3 de ellas contra el Estado paraguayo en materia de pueblos indígenas, por ejemplo, y empiezan a salir los primeros casos tan emblemáticos de la mujer, el caso de penal de Castro de 2005, un caso que ocurrió en Perú, el caso de Campo Algodonero de 2009 de México, que son casos muy emblemáticos en materia de derecho a la mujer, donde hay todavía muchísimos desafíos. Entonces, con cada etapa hay nuevos desafíos. Claro. Hoy tenemos muchísimos desafíos pendientes, cuestiones de regresión hacia el autoritarismo. Ustedes han visto, ustedes me preguntaron sobre cuántos países votan. Hoy hay un país que ha denunciado la convención, y ustedes saben cuál es. ¿Cuál es? Es Venezuela. Después hay toda una cuestión jurídica ahí por medio, porque Guaidó vuelve a ratificar la convención, pero es una cuestión en la que no corresponde entrar en este momento, pero ese es un desafío que hay. Entonces, cada etapa trae sus propios desafíos, y hoy tenemos cuestiones relativas a la corrupción, el crimen organizado, la degradación institucional que se vive en muchos de nuestros países. Entonces, todo eso tiene un impacto enorme y plantea, para los países caribeños, muy importante el tema del cambio climático. Y aprovecho la ocasión para, si bien ya lo hice en privado a muchas de las personas a las que conocí en esta campaña, aprovecho la ocasión para expresar toda mi solidaridad a los países del Caribe que han sido afectados por este tremendo huracán que ha causado estragos en esa zona. Entonces, esa es una preocupación que ellos tienen también. Entonces, cada país tiene su preocupación, y lo que yo creo que le interesó a los estados de esta candidatura era que un candidato de un país que venía de los estados no tradicionales, entre comillas, de los órganos del sistema. Fíjate que hay países que tienen un comisionado y un juez al mismo tiempo, o una comisionada y una jueza al mismo tiempo. Entonces, lo interesante era que nosotros pudiéramos llevar un poquito la perspectiva de cómo nos impactan estas decisiones de la Corte cuando son un país que tenés necesidades diferentes, ordenamientos jurídicos distintos. Yo creo que eso fue algo muy atractivo dentro de esta campaña. 2 preguntas. Una es el hecho de que cuando ustedes emiten una sentencia condenatoria a un país y dicen, bueno, ustedes tienen que reparar este daño, generalmente puede ser un tema monetario, a este grupo, a esta persona o a lo que sea, a este colectivo, ¿verdad? Los estados han cumplido siempre 100%, eso es difícil que los estados cumplan. ¿Cuáles son los mecanismos para
que eso, a forzar a que esos estados terminen cumpliendo, ¿verdad? Esa es una pregunta excelente, excelente, excelente. Te agradezco, Pipo. Ese es uno de los grandes desafíos del sistema. A diferencia del sistema europeo, donde hay un órgano político, el Consejo de Ministros, que es el encargado del seguimiento del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana no funciona de esa manera. La Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias. Se dicta la sentencia y luego tiene que estar supervisando que eso se cumpla. Y hay un desafío muy grande porque la Corte ha desarrollado un concepto muy interesante, es uno de los grandes aportes del sistema interamericano al sistema universal, que es este concepto de la reparación integral de la víctima, que no es solamente la parte monetaria, sino que es algo que va mucho más allá, reformar marcos jurídicos que nos adecuan a la convención, etcétera. Entonces, ahí hay un desafío porque todo eso lleva tiempo y hay casos donde esto puede estar abierto 15 años. Y eso es un desafío porque consume muchísimo tiempo y energía que la Corte podría estar utilizando para resolver más casos y agilizar la resolución de esos casos. Claro. Hoy por hoy la Corte está resolviendo apenas un promedio de 20 casos al año. Imagínense, por eso, y esto yo quiero que quede muy en claro, muy importante, esto es un logro histórico, pero la lucha por los derechos humanos, por la democracia, por el Estado de Derecho, por la institucionalidad, esa lucha se tiene que librar a nivel local. Eso yo quiero que quede muy en claro. He hablado con muchísimos actores políticos, sobre todo con jueces y juezas. La protección se tiene que dar acá. Se tiene que evitar que los casos lleguen al sistema. Si estamos resolviendo 20 casos al año, o sea, eso es lo que, ahí está el gran desafío. Lo que puede hacer el sistema es fijar algunas líneas, ir marcando algunas pautas, y de hecho lo ha hecho, ha tenido un efecto transformador enorme. El sistema ha hecho muchísimo para generar una cultura y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en el marco de la región, pero la primera línea de combate está acá a nivel doméstico. Y ahí está también, acá a nivel doméstico. Ahí también, yo lo escuchaba cuando dicen, esto que dijiste me parece muy importante. Se tiene que dar acá a nivel local. Porque si aumentan los casos que llegan a esta instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no habla muy bien de la fortaleza de nuestras instituciones, sino que totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, en este proceso democrático en Paraguay tiene todavía hasta ahora ese enorme desafío del fortalecimiento de las instituciones en general y en particular lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, que es una deuda recontra hiper pendiente, ¿verdad? Por eso me parece interesante eso que decís. No es que todos vamos a ir a terminar ahí en esa instancia donde va a estar. Es así mismo. La principal batalla la tenemos que librar a nivel doméstico, pero eso no significa que no se cumpla un rol muy importante desde los dos órganos del sistema, la Comisión y la Corte. La Comisión y la Corte. Por último, doctor, por lo menos mi parte, no sé si Pipo tiene otra consulta. Este debate nomás que se instaló previamente, dijiste garra, esfuerzo, corazón que le pusieron, todo lo que ya explicaste, estaba nomás haciendo una valoración, cómo con tanta ligereza se puede o se pretende dañar la reputación de las personas. Por eso yo rescaté personas y referentes políticos, no precisamente yo coincido, que son de distintos colores, salieron y se pronunciaron, ¿verdad? Destacando tu formación y la importancia para el Paraguay de tu postulación. Y yo, ¿qué es lo que rescaté después de ese debate carapé que se armó? Porque estaba contaminado por la rencilla política, que había sido, vale la pena trabajar en construir una imagen reputacional. O sea, es rentable eso. Porque yo siempre digo, el Estado, quienes se han formado afuera, se han capacitado y hoy están, dijiste, yo estaba muy cómodo en donde estabas anteriormente. Y quienes se han hecho esa tarea de formarse, de capacitarse, y se les invita, por ejemplo, a formar parte del gobierno,
y se le tira palos rápidamente, sin ninguna razón más allá de que las rencillas de la politiquería, el Estado paraguayo va a terminar siendo administrado por mediocres. Podemos hablar con el ministro de Economía y Finanzas sobre la ley, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también sobre la ley de la función pública y la carrera del servicio civil, la necesidad de potenciarnos para arriba. Puede ser que todo el tiempo nos tiremos para abajo por el tema de las rencillas políticas, ¿verdad? No sé si me explico hasta a dónde quiero yo llegar. Tiene que valer la pena, doctor, el esfuerzo. Mira, se tiene que premiar al que se formó, al que está capacitado a dirigir, a gobernar, a administrar. Si no, el Estado, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Hay varias cosas que te quiero decir. A mí me tomó 6 meses aceptar esta decisión justamente porque yo sabía que este escenario era factible, era posible. Pero yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas, por favor, nunca se rindan, nunca se entreguen, estudien, prepárense, defiendan el Estado de Derecho. Es la última valla que tenemos ante la arbitrariedad. Vale la pena, no se desanimen. Van a pasar tragos amargos, pero no importa, sigan adelante. Y al final, yo creo que esas cosas, hay una leyenda negra que circula por ahí de que un paraguayo no quiere que otro paraguayo sobresalga y le pone palito y cuando está saliendo del pozo les tira para que se... Y yo creo que eso se demostró en este caso que es total y absolutamente falso. Es una leyenda. Sí. Impresionante el apoyo de tantas personas, amigas, amigos y desconocidos, personas a las que yo no conozco de nada. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer muchísimo. La gente de Paraguay es gente noble y es gente buena. Y realmente les digo, mi corazón rebosó de alegría en estos días por todo ese apoyo, por todo ese cariño, por lo que vos dijiste. Me parecía injusto que una persona que lo único que hizo fue... no solamente estaba cómodo trabajando acá, sino que yo estaba cómodo trabajando en la organización de los Estados Americanos, donde gané una posición por concurso, donde se presentaban más de 1,000 postulantes. Y hice el sacrificio y yo creo que eso vale muchísimo. Y quiero recordar a alguien, a todas las personas, de corazón, a todas las personas que hicieron el aguante, a las que me conocían, a las que no me conocían. Pero hay una cosa que ya superó todos los límites. Porque cuando nosotros nos decían, no vas a poder contra los grandes, nunca, yo ponía una canción que me gusta mucho. No sé si está el productor atento a lo que yo le dije o no, pero yo tengo un ídolo que es Julio César El Tin Romerito. México 86. ¿Ustedes saben lo que pasó ahí? Cuando se hace sorteo, ¿qué pasa? Entramos en el grupo, cuenta también la leyenda que, mira, se abrazan todos porque entró Paraguay. Y ese partido estaba mal. Estaba 1-0, minuto 39, estábamos abajo. Minuto 39 del segundo tiempo, Estadio Azteca, 80,000 personas mirando. Saca Guas, agarra a Adolfino Cañete, campeón con Ferrocarril Oeste, le tira al centro al Tin Romerito. Entre 3 marcadores, Romerito saca un cabezazo. Larios, que era un arquero altísimo, se tira, no alcanza, golazo de Paraguay. Enmudece el Estadio Azteca. Una hazaña increíble. O sea, yo en la campaña me imaginaba tratar de hacer una hazaña como la del Tin. Y el Tin, hace unos días atrás, a través de un amigo, me envía un mensaje y yo casi me puse a llorar. Me envía un mensaje personal, lo tengo acá en mi WhatsApp. Gracias, Romerito, por hacernos soñar. Los paraguayos y las paraguayas estamos hechos para grandes cosas y somos gente buena y somos gente de bien. Todo el mundo, todas las delegaciones me han felicitado por la hospitalidad, las delegaciones que vinieron para la asamblea, por la hospitalidad y por lo buenos y buenas que son los paraguayos y paraguayas y por lo bien que pasaron acá. Y también le gustó mucho la carne del surubí. Espectacular. Dale, doctor. Doctor, felicitaciones. Felicitaciones, éxito. Éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Diego gracias. Moreno Rodríguez, electo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo con nosotros. ¿Cuándo asumió, doctor? En enero es el juramento ante la presidenta de la Corte, así es que
A partir de enero empezamos con todo, pero ya, ahora que una vez que me pase la laringitis, empezamos con todo que de hecho ya venimos preparándose desde hace tiempo. Así es que hace 28 años estamos preparándonos para esto, así es que en San José estamos listos para eso. ¿Verdad? ¿Cómo? Allá en San José. Allá en San José, alrededor de 10 sesiones ordinarias en San José y 2 sesiones extraordinarias en otro país. Yo voy a tratar de que venga una sesión extraordinaria acá a Paraguay. Me parece algo fundamental y le voy a pedir el apoyo a la Cancillería paraguaya para que eso se haga realidad. Dale, doctor, muchas gracias. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, Carlos Fernando Baldovino, ministro de Economía y Finanzas. Seguimos en Cara o Cruz. Segundo tema, Pipo. Ya está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? ¿Qué tal toda la teleaudiencia? Encantado de estar esta noche con ustedes. Bueno, la semana pasada ya arrancaron movilizaciones después del anuncio que se hizo en el ámbito legislativo. Lo hizo el flamante presidente del Congreso, el senador Basilio Bachi Núñez, de incluir ya en el orden del día el tratamiento de esta ley que tiene que ver, nominada la función pública y la carrera al servicio civil, que ya venimos hablando hace rato, con su viceministra, con la señora Picasso, ya lo hemos charlado, estuvo creo que 2 o 3 veces acá invitada, nos contó de las reuniones con los sindicatos para socializar esto. Y ahora se dieron estas movilizaciones, paro, incluso el sector docente, me decía Luis Fernando País Ramírez, espera un poquitito, los docentes no están incluidos en esto, y entonces se les trasladó eso a los referentes de estas organizaciones de educadores y dijeron, queremos por escrito un compromiso. ¿Cómo? Explícanos cómo es eso, por qué esta movilización ya, por cierto, apresurada. O sea, ¿verdad? antes de sentarse ni a discutir el tema, claro. Ya, o sea, nadie dijo, estamos aprobando mañana, sino que vamos a empezar a discutir y vamos a ver, vengan, que ya audiencia pública. No, así mismo. Quiero hacer un poco de historia de lo que es esta ley, ¿verdad? Tenemos la ley vigente, que es la 1626, que tiene una cantidad enorme de acciones de inconstitucionalidad por diferentes instituciones que tienen ese recurso y por tanto no se le aplica. Algunos, como en el caso del Banco Central, tocaba aplicar algunos artículos pero no otros. Entonces realmente no existe, digamos, un marco legal que le proteja, digamos, al funcionario público y mucho menos a lo que llamamos nosotros en la nueva ley el empleado público, que son los contratados, porque a mi entender también tienen que tener cierto derecho. No puede ser de que haya gente, yo encontré gente en el Ministerio de Hacienda que tenían 18 o 20 años de contratados. Entonces hay una enorme cantidad de irregularidades. La ley vigente realmente no funcionó para resolver las irregularidades. Y entonces nosotros quisimos avanzar en este proyecto de ley que regula justamente la ley de la carrera del servicio civil y otras cuestiones que son más amplias. Empezamos con un proyecto que había presentado el gobierno de Mario Abdo Benítez. Entonces a mí luego ya me sorprende de que un proyecto de ley que se presentó en el 2022 nunca tuvo reacción, tiene de repente reacción ahora. No sé por qué estuvieron tan callados durante mucho tiempo quienes estaban preocupados por esto, porque ya pasó 2 años casi desde que se presentó esta ley. Pero de todas maneras, como a nosotros nos pareció importante esto, para ordenar, digamos, toda la parte del funcionario público, el 13 de febrero creo que fue que nosotros llevamos algunas modificaciones al Congreso, pero no para su tratamiento inmediato, sino para poner en el tapete justamente que esta ley es importante y que necesitamos tratarla. A partir de ahí se hicieron una serie de reuniones, yo me acuerdo una audiencia pública. Gracias a eso empezamos a discutir con diferentes sindicatos, con las centrales, justamente el contenido de esta ley. Y esto nosotros incluso habilitamos en la página web la posibilidad de que cualquiera pueda dar sus opiniones con respecto a la ley. La primera vez que se hacía eso, y realmente hubieron algunos comentarios que son válidos y los estuvimos incorporando,
Pero básicamente nos sorprende que de repente aparezca los docentes, ¿verdad?, con diferentes gremios que no sé si no tuvieron la oportunidad o el interés de discutir sobre esta ley, y de repente la primera acción fue justamente lo que decís, Pipo, vamos a hacer una manifestación. Cuando Una que nosotros, huelga. Claro, una huelga, cuando que nosotros seguimos trabajando, recibiendo sugerencias, explicando qué es lo que pasa. Y bueno, dado eso, estuvimos reunidos, mi gente estuvo reunido con los docentes, y se formó una mesa de trabajo para explicarles realmente cuál es la pretensión del Poder Ejecutivo con respecto a esta ley, y que justamente el diálogo está todavía abierto. De hecho, esta semana tenemos que hablar con personal de Blanco también para explicarle y ver qué preocupaciones tienen, de tal manera ir incorporando en la ley. El proyecto está todavía vivo, siendo modificado, y por tanto no creo que sea lo más razonable empezar a ir a una huelga con un proyecto que ni siquiera está presentado o terminado, porque va a ser una huelga con respecto a algo que no se sabe cuál va a ser finalmente el resultado. Pero yo confío en el diálogo. De hecho, la viceministra, el director del Tesoro, mi gerente general se reunieron una enorme cantidad de veces, no una vez, sino varias veces, con diferentes federaciones, sindicatos centrales, para ir avanzando y tener un proyecto bastante consensuado. No va a ser totalmente consensuado, y que se vean realmente las ventajas de que la 1626 sea historia y que tengamos un marco jurídico que sirva a todo el mundo, tanto al Estado, al gobierno, como también a los funcionarios, para tener realmente una carrera o también condiciones por las cuales se pueda acceder o promover, etcétera, etcétera, que es algo mucho más amplio que simplemente la carrera al servicio civil. Acá hay una cuestión, y eso ya una apreciación mía. Ahora veo, el presidente en su discurso del 1 de julio habló de buscar consensos, de hablar, de buscar un diálogo. Después creo que el presidente del Congreso también dijo buscar algunos consensos, hablar o hacer una mesa de diálogo con los diferentes líderes, las bancadas, por más minoritarias que sean, para que no se diga más de más, no, quien atropellar con su ley tiene la mayoría. Porque usted, vamos a ver, ser realista, el gobierno podría atropellar con la ley y con mayoría y aprobar, pero se busca el consenso. De entrada, cuando ni siquiera se empieza a discutir, ya hay uno que dice, no, aceptamos. ¿Qué es lo que no aceptás si no leíste? No, pero no aceptar nada que venga de vos. O sea, de entrada ya hay una cuestión así, como una, no queremos discutir. O sea, porque si vos decís, bueno, presentamos un proyecto y leímos el proyecto y con las modificaciones y no nos gusta esto y esto y esto, y nos fuimos, y Fernando Lainez no nos abrió la puerta, no nos atendió, o Santi Peña no nos atendió, o fulano no nos dio bola. Perfecto, yo entiendo andar a la huelga, hacer barricadas, manifestaciones, quejate, recorrer todos los medios amigos que tienen espacio, pero ni siquiera revisaste, no sabes ni si te toca, si no te toca, si es bueno, si es malo, y ya es, vamos a una huelga. ¿Para qué? ¿Y para qué nos escuchen? Si te vamos a escuchar igual, no hagas la huelga. No, pero yo quiero hacer la huelga. Y ahí me pongo a pensar, ayer me tocó en el programa la noche, ayer, la semana pasada, ¿en qué momento fue? No sé qué día de la semana, se trancó el tema, o sea, no se trancó, se mandó a comisiones la ley del funcionario de servicios penitenciarios, que es una ley que se necesita hace años, está dando vuelta ahí, yo pensé que se había aprobado ya, eso que fue de diputado, de senador a diputado, diputado a senador, senador a diputado, vino modificada, aprobada, volvió, ahora van a revisar otra vez, 22 días más, para analizar otra vez las modificaciones. Y yo digo, después el presidente quiere buscar consenso con esta gente. O sea, imagínate una ley que tiene un atraso de décadas, como la del servicio penitenciario, ¿verdad? O sea, de la gente penitenciaria, que tiene décadas, es histórica, una deuda histórica, que hay una necesidad que es importante, hasta para nosotros que vivimos en la calle, por el tema del riesgo que implica un funcionario sin las condiciones necesarias. Se toman el tiempo que se les canta para patear 22 días más, porque a uno se le ocurrió poner una coma más o un punto más o no le gustó. Uno que ya trató esa ley, que ya aprobó, que ya se fue a senadores, que volvió a tocar. Y yo digo, estos tipos trabajan todos juntos en el mismo edificio. No se pueden hablar por teléfono. Vamos a almorzar en el quincho un rato y hablamos de esto antes de hacer esto. Y veo que es tan complicado. Me preocupa tanto que una ley como la que está planteando, ministro, ¿verdad?, que es mucho más compleja, ya haya esta mala predisposición en plena ignorancia de lo que vas a plantear. Antes que vos digas qué vas a plantear, ya te dicen que no. Sí, preocupa, pero nosotros estamos abiertos al diálogo, ¿verdad? Justamente la intención de haber presentado el 13 de febrero era para que nos digan
de que no hubo tiempo, ¿verdad? Los propios parlamentarios, algunos de ellos, de que no tuvieron tiempo de leer. Y al mismo tiempo significó el inicio de, digamos, el diálogo con los sectores afectados. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, junio, casi julio, son 5 meses que estamos hablando con diferentes sectores afectados. Entonces, tiene un elevado grado de consenso esto. No va a resolver todos los problemas que hacen, ¿verdad? Porque en las discusiones hablaban de el seguro de salud, que pasa cuando somos jubilados, o sea, hay muchas cuestiones que están para quedarse con otra ley. Pero creo que va a dar un marco de seguridad a los funcionarios y a los empleados públicos de acá para adelante, porque si no, de hecho, están muy desamparados con esa 1626 que fue perforada y entonces no se sabe ni siquiera qué les rige o qué les protege a los funcionarios, y por parte del Estado está siendo agujereado porque se realizan promociones o designaciones sin ningún tipo de control, y eso crea problemas también a la hora de la asignación del presupuesto general de gasto. Entonces es una ley que, como dije anteriormente, le beneficia tanto al gobierno como también a los sectores afectados. Pero vamos a seguir hablando y eventualmente esto se va a tratar, yo creo que es fundamental, pero creo que avanzamos bastante, y con los docentes, que son los últimos que nos falta dialogar, vamos a ver en las vacaciones de invierno, asumo van a tener tiempo de venir, sentarse y ver realmente qué les preocupa y qué podemos hacer para garantizarles de que eso no existe más. En la reunión que se tuvo, había muchas inexactitudes con respecto a cómo está eso, porque justamente no se sentaron anteriormente con nosotros. Ejemplo, estaban preocupados de que una evaluación puede ser utilizada para despedirle a un funcionario público. Esta fue justamente una de las primeras observaciones que tuvimos en la primera audiencia pública que hicimos en el Congreso, y justamente esa vez y todas las veces que me tocó la oportunidad de hablar, yo manifesté que las evaluaciones pueden ser utilizadas para muchas cosas, pero no para echarle a una persona que ya tiene estabilidad, porque le crea mucha inestabilidad al propio funcionario público, y entonces la estabilidad no es tal, sino que en cualquier momento te pueden echar, y yo creo que eso va a ser inconstitucional y todo. Entonces no ameritaba tener ese tipo de reglamentación o articulado dentro de la ley, y yo ya manifesté mi oposición a que exista y que vamos a cambiar eso. Y así muchas de las cuestiones que yo leí de que ellos estaban preocupados, nosotros ya lo tenemos superado, ya hemos modificado, porque justamente tuvimos las mesas de diálogo y comprendimos realmente y aceptamos muchas de las sugerencias que hay ahí. El tema Nepo Babies está instalado ya desde hace un par de meses, y que es un punto que se utiliza para denostar contra el gobierno. Y hay este tema de la ley, este proyecto de ley de la función pública, más allá de que ahora se está tratando proyectos puntuales de antinepotismo, que está en la instancia legislativa, que yo creo que van a juntar todos, porque hay varias iniciativas parlamentarias al respecto, pero de lo que hemos leído este proyecto y lo que ya hemos hablado, en puridad, la aprobación de esta ley de la función pública, carrera del servicio civil, va a venir a cortar esos abusos que se dieron, no ahora, sino que se dieron siempre. Históricamente. Al topear los cargos de confianza, al determinar en qué circunstancias se tienen que dar los ascensos, no ya por los amiguismos o por el hijo de quién, o porque el sobrino del secretario general de tal sindicato, ¿verdad? Porque, entonces me parece nomás que esto va a venir, y de los medios de comunicación, que yo decía, con justa razón, yo soy un crítico al tema de los Nepo Baby, pero también desde los medios, cuando se plantea un proyecto que va a cortar de raíz eso, tendríamos que también visibilizar e instar al debate, a aportar. No de entrada ya titulares, esta ley que pisotea los derechos de los docentes. Hoy ya estaba leyendo esta mañana en uno de los periódicos, ¿verdad? Digo nomás, esas contradicciones. Tanto cuestionamos el tema Nepo Baby, con justa razón. Hoy tenés un proyecto que corta de raíz eso y no estamos socializando para su aprobación o haciendo campaña para que esto se apruebe.
ni tampoco dejan escuchar, digamos, cuál es la versión nuestra de por qué es importante esto. Como vos decís, va a ayudar a combatir esto que fue tan criticado y que estoy de acuerdo de que fue un mal gasto por parte de quienes eran los administradores. Tendrían que hablar mucho más o darnos la oportunidad de explicar, como dije anteriormente, en qué beneficia no solamente a los funcionarios, sino también al gobierno. Y esto va a tener un marco legal realmente que va a evitar abusos que se han observado desde hace mucho tiempo, como decís, porque toda esta cuestión no es nueva, pero va a poner un poco más de orden en todo lo que es la administración de los recursos humanos del Estado. Sí. Va a ser fundamental eso. Quiero cambiar, Sí. si supongo, el tema de la caja fiscal, el agujero de la caja fiscal. ¿Cómo están tratando eso? ¿Cuál solución se ve en esa? ¿Hay alguna luz al final del túnel ya o todavía? Mira, nosotros estamos ahora en un proceso justamente de concienciación, como dicen ahora, de la verdadera situación de la caja fiscal. Me tocó la oportunidad de estar en una reunión con 3 diferentes comisiones de diputados. Y ahí le hicimos una presentación de la verdadera situación y de las proyecciones, de cuál es la caja que más está afectada, cuál menos, cuándo se va a terminar esa que tiene superávit todavía. Desafortunadamente o con suerte, al final de esa presentación todo el mundo quedó preocupado. Queremos hacer la misma presentación en senadores. Yo ya estuve hablando con el senador Beto Velar, que va a estar liderando la Comisión de Hacienda, que va a ser el que va a liderar justamente esta reforma de la caja fiscal, y quedamos en hacer esa misma presentación. Entonces, luego de eso y hacer algunas presentaciones también en otros estamentos, mismo con los propios funcionarios públicos, para que ellos sean conscientes de qué es lo que está ocurriendo ahí y cuál es la verdadera situación. A partir de ahí vamos a pasar de preocuparnos a ocuparnos y empezar a diseñar una ley que lo ponga en una posición mucho más sostenible a la caja fiscal, porque realmente ahora uno ve y realmente asustan los números que se tienen. Porque en realidad acá, o sea, si uno se puede analizar la caja fiscal, no va a haber una solución que implique que sean autónomas y que se autofinancien. Va a tener que haber un aporte del gobierno siempre. Va a tener que haber un aporte del gobierno, va a tener que haber un esfuerzo del gobierno y va a tener que haber un esfuerzo de la gente que es la beneficiaria. Y al decir eso no estoy diciendo que sean los jubilados de ahora o los funcionarios de ahora. Tal vez tengan que ser los funcionarios a futuros que van a tener que entrar a jugar con nuevas reglas de juego, de tal manera a respetar los derechos adquiridos de la gente que ya está ahora. Pero eso es algo que tenemos que ver en una mesa, porque mientras más se postergue la reforma va a ser mucho más costoso. Y una cuestión que siempre enfatizo es, afortunada o desafortunadamente, ya tenemos la experiencia de qué pasa cuando no se hace nada, que es el caso de la caja bancaria, que casi colapsó, ¿verdad? Luego de las crisis bancarias de finales de los 90 e inicio del año 2000, y donde hasta los propios jubilados tuvieron cortes en sus jubilaciones para poder mantener un cierto equilibrio financiero en la caja bancaria. No queremos que ocurra eso con la caja fiscal. Entonces, tenemos una ventana de tiempo que podemos nosotros actuar. Y hay que recordar, la mayor parte de los problemas fiscales que hubieron en los países de la región derivaban de problemas en el sistema de jubilación estatal que se tenían. Entonces, para todos fue un dolor de cabeza. Actuemos a tiempo, porque si no van a haber muchas promesas de una jubilación alta y rápida, y al final se va a convertir en una jubilación que no existe y que nunca llega. Ministro, la semana pasada en el informe, el presidente de la República, su primer informe de gestión ante el Parlamento, le dedicó mucho tiempo a la cuestión económica. Tiene que ver con la reactivación económica. Leí declaraciones de un exministro de Hacienda, Dionisio Borda. Yo me confundo con Borda. Dionisio Borda. Y aparece el titular en un medio, dice, gobierno de Santi Peña se ufana de los logros económicos del gobierno anterior. Y yo paro la oreja y digo, por un lado, ¿qué logros económicos?
¿qué logro económico del gobierno ¿Para anterior? quién fueron los logros de él? Para él, para su bolsillo, sí. Entonces, ¿leíste eso? Leí, sí, Dionisio Borda está siendo muy crítico del gobierno, quién sabe por qué. Yo no sé si tiene algún motivo personal por el cual A mí me está dijeron, atacando. a mí me dijeron el porqué. Que le sacaron Si a me su hijo. ilustras, sí. A mí me dijeron, yo me hago responsable, a mí me dijeron que le sacaron al hijo de Dionisio Borda, que estaba en Yacineta, 30 millones de aní al mes. Incluso A mí me llamaron, agregaron que a él le patina el embrague. llamaron hasta expresidentes a pedir que no lo toquen a él y dijeron, no se justifica y lo sacaron. Desde ese momento, Dionisio Borda se quedó muy crítico al gobierno de Santi Peña. Pero de Y hecho, hoy- vamos por partes, Jorge. Dionisio Borda viene en el gobierno anterior de ser parte de ese equipo, de ese centro de estudios que había sacado el informe falso de CADEP. O sea, él, Masi y compañía, todo su equipo, siempre jugaron otro partido política e ideológicamente hacia otro lado, hacia el otro sector. O sea, ellos siempre fueron oposición. Que coyunturalmente el que le dio la oportunidad de ser ministro haya sido el Partido Colorado en su momento, Nicanor de Frutos. Y después Lugo. Pero después fue Lugo y después siempre fue opositor y siempre jugó hacia un sector. Lastimosamente, la deshonestidad intelectual no es ajena a nadie. Ahí nomás, perdón, ministro, sí. pero acá nomás internamente, 100% de acuerdo. Yo le tenía un respeto por quienes formaban parte, pero después de ese informe que vos haces referencia, y salió tapa de todos los diarios acerca de la industria tabacalera, los números de la industria tabacalera, y Fernando Masi era el vocero, tuvieron que retractarse después. Pero no porque se equivocaron en la sumatoria, que puede darse, porque decían, bueno, son economistas, pues pasa, se equivocaron en los números. Datos falsos. Datos corroborar, falsos. Entonces, sin de ese chequear. momento yo dije, no, acá esto ya se quedó generó. solo. Pero a Pero- mí me dijeron que Borda está enojado por el tema de le sacaron a su hijo de Yacineta. Pues independientemente de Claro, eso, ahí tenemos que analizar, Sí. ¿verdad? La cuestión de que, sí, yo siempre digo, si uno entra políticamente, tiene que estar dispuesto a salir políticamente y no te puedes enojar. Claro. ¿Verdad? Si no, los viceministros se van a enojar, los ministros se van a enojar, si entraste así sin concurso. Por eso, de nuevo, volviendo a esta ley, que tal vez no se va a aplicar a las multinacionales, a las empresas, ¿verdad? Itaipú, Yacyretá, pero básicamente en cualquier otro caso justamente va a arreglar cómo la gente entra, cómo la gente sale. Entonces es importante porque si entraste con todas las reglas que deberías entrar, va a estar protegido. Ahora, si entraste por la ventana, y bueno, va a tener que salir por la ventana y no te puedes enojar. O te puedes enojar, pero no tiene validez tu opinión. Sí. En todo caso. Pero volviendo un poco a un análisis económico de lo que es lo que dijo, yo no sé si Marito fue el que emitió bonos en guaraníes en Nueva York, o tuvo la idea siquiera, o la audacia de tratar de emitir bonos en guaraníes en Nueva York, que fue algo que mencionó el presidente. O fue Santiago Peña el que endeudó el 110% de la deuda externa en 5 años. No, pero hablando de los logros. te No, digo, digo, un gran logro, digo yo yo, no Marito. sé si la creación de la DENIT fue idea de Marito, había sido que era idea de Marito, no sabía eso. La creación del Ministerio de Economía, yo no sé si fue idea de Marito, ¿verdad? La creación de la Superintendencia de Pensiones, yo no sé si fue idea de Marito. Y algunas otras leyes que tal vez Marito haya enviado, pero al país no le sirve mandar proyectos de ley y que se vayan y duerman el sueño en un cajón digamos, en el Congreso. Más teniendo mayoría. Pero lo que más valoran las calificadoras de riesgo, y a lo mejor Borda puede hablar con las calificadoras porque creo que está en condiciones de hablar, es el hecho de que este gobierno es el gobierno que hace la reforma. No es que propone en el sentido de mandar un proyecto de ley, porque lo más fácil es mandar un proyecto de ley. Pero acá este gobierno se puso a hacer la reforma, a pasar los proyectos de ley. Y en ese periodo, digamos, de 4 meses que se tuvo, ¿verdad? Se pasaron por lo menos que yo sepa 7 reformas, ya hablé de NIT, digamos, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Valores al BCP, la Superintendencia de Pensiones, la Ley de Carbono, la Ley de Estructura que acabamos de pasar, el Presupuesto General de Gasto, vamos a olvidarnos, pero digamos, uno no puede decir es del gobierno anterior Y porque después- mandó un proyecto de ley encima, si uno mira lo que salió versus lo que eventualmente mandó, por ejemplo, en la Ley de Estructura, el gobierno anterior es algo totalmente diferente.
Y después el hecho de saldar en las deudas, por ejemplo, millonarias, el agujero que se También que quedó el eso gobierno fue algo anterior en mencionado MOPC. y hay algo que sí me llama la atención, el hecho que él desconozca el rol de las expectativas. Porque él empieza a decir el 15 de agosto empieza el gobierno, entonces a partir de ahí recién se puede contar todo lo que están pasando con los indicadores. No solamente los indicadores de actividad económica, sino el indicador de confianza que publica el Banco Central. Y el rol de las expectativas es muy importante en economía y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado seriamente economía. ¿Y qué pasa? Santiago Peña empieza a ganar las internas en diciembre del año anterior, ¿verdad? En el año 2022, Sí. diciembre. Ya las expectativas empiezan a cambiar. Cambia mucho más cuando llega abril y gana las elecciones y eso se ve en los indicadores de confianza e incluso de actividad económica. Entonces, si uno hace de forma errada como hace Borda, de empezar a analizar todo el 15 de agosto, está mal, está mal. Y lo siento, y podemos discutir como economista, no como ministro y exministro, pero como economista está mal. El rol de expectativa ya empieza a cambiar desde diciembre del 2022 y mucho más desde finales de abril de ese año. Entonces, no voy a entrar a distribuir, digamos, responsabilidades, pero yo creo que en la parte económica hay muchas cosas que se hicieron y se hicieron bien, y hay muchas cuestiones de que están saliendo bien y son, digamos, resultado de las acciones de este gobierno, no del gobierno anterior. Ahí, acá noté, el domingo pasado, ahí mismo estaba sentado Edi Jara, presidente de Petropar. Le invitamos por este anuncio que hizo en esa semana, la quinta vez que se da desde el 15 de agosto la reducción del precio del combustible. Todo el mundo dice, ¿por qué antes no se podía y ahora sí? Y ahí nosotros compartimos acá, ministro, un posteo que hiciste en tus redes sociales haciendo referencia a algo que es una preocupación que nunca yo puedo entender como economista, ¿verdad? Cuando se habla de la macroeconomía, de la estabilidad económica, del crecimiento que vamos a tener este año que va por encima del 4%, pero no chorrea, no llega a la micro. Y ahí mencionaste que es un ejemplo el tema de la reducción del precio del combustible, es un ejemplo de que desde la macro se puede y se está dando en responder al bolsillo de la gente o en pensar en responder al bolsillo de la gente. Sí, yo soy bastante realista, pragmático, me considero, y yo no te voy a mentir diciendo, hay una bala de plata que al día siguiente Paraguay va a ser Noruega, ¿verdad? Este es un proceso, el desarrollo de un país económico y social es un proceso y un proceso que dura muchísimo tiempo. Pero, digamos, vamos a ser el absurdo. Estaba justamente trabajando con mi hijo, que muchas veces es súper importante trabajar con una prueba que es la contradicción de lo que vos querés demostrar. Y la contradicción que yo te quiero mostrar es, si no hay macro, es imposible que hay micro. O me den un ejemplo, donde esté mal la macro y esté bien la micro. No existe, no existe. En cambio, hay muchos ejemplos en donde la micro buena también tiene una macro buena. Entonces, no ganamos nada, a lo mejor no llega a la velocidad que queremos y podemos implementar algunas políticas para que la micro también sea bueno, pero es condición sine qua non de que la macro esté bien. Ahí tenés esperanza de que el bolsillo de la gente realmente mejore. Y muchas veces no queremos ver también qué es lo que está mejorando, porque por ejemplo, hasta hace poco la inflación estaba 11,8% y la inflación de alimentos 20%. Y cierto, por culpa de eso algunos productos están caros, ¿cierto? Pero una cuestión es el nivel y otra cuestión es que esos productos ya no están subiendo más de precio como subía anteriormente. Entonces el hecho de que no suba más de precio también es un alivio al bolsillo del trabajador que tiene un ajuste cada año, que es cuando se ajusta el salario mínimo o si tiene algún tipo de negociación. Entonces, una inflación que ya está más controlada, esto de que, por ejemplo, algunos precios fundamentales están bajando como gas y combustible, de que la tasa de interés está bajando para aquellos que acceden al mercado de crédito, es importante que la tasa esté más barata. Entonces, son algunos indicadores que te muestran de que realmente la buena macro te está llegando al bolsillo de la gente. Y bueno, hay que recordar nomás eso, qué pasa acá con la buena macro y tal vez recordar qué pasa afuera
cuando la mala macro realmente destruye todo un país, como es el caso de nuestros vecinos del sur, que realmente son un país rico, pero en muy malas condiciones ahora. Ministro, te cambio otra vez de tema yo. Tema IPS, yo sé que vos estás muy metido en el trabajo interno de el pago de la deuda que no se pagó, del famoso fideicomiso que se usó para otra cosa, que prácticamente se duplicó la deuda al crear el fideicomiso. O sea, se debe y no se pagó. Entonces, ¿qué solución le van a encontrar? Porque hablan también del famoso aporte del Estado, ese que está indexado y que da agua, o sea, 500 millones que es supuestamente en algún momento dado el Estado tiene que hacerse cargo de ese aporte, no sé, que es del año 60, no sé cuándo, de verdad. Pero, ¿cómo ven encaminado esta solución? Mira, estuve hablando de este tema tanto con algunos administradores del IPS como incluso con las centrales sindicales estuve hablando de eso, ¿verdad? Porque había una idea de que lo que necesita IPS es más plata y ya está. Y en realidad no es solamente una cuestión de plata, o sea, hay una serie de cuestiones que se pueden mejorar en la administración y de que va a permitir que IPS realmente brinde un mejor servicio a los trabajadores, porque es de interés de los trabajadores, ¿verdad?, tener un buen fondo de salud, un buen fondo de jubilaciones, ¿verdad?, y algún servicio administrativo bueno. Una de las cuestiones que yo estuve hablando con ellos es la cuestión del fondo de salud. Me interesa un poco qué pasa con el fondo de salud. Y si bien, voy a acordarme los números, alrededor de 300.000 millones creo que reciben por mes. Un montón de plata. Y uno dice, pero ¿cómo falta medicamentos si reciben tanta plata? Había sido que creo que era 120.000 o 150.000, 120.000 creo que era. Básicamente son utilizados para pagar salarios. Está bien, son médicos, pero ¿por qué el fondo de salud, que debería ser únicamente para la parte de medicamentos, para la parte de hospitales, de la construcción, está pagando salarios? Eso debería ir a cargarse sobre el fondo administrativo, no sobre el fondo de salud que te está comiendo la cola, y entonces te queda mucho menos para comprar medicamentos. Entonces, este es un ejemplo nomás de muchas cuestiones que estuvimos hablando, en donde se puede mejorar la gestión del IPS, reasignando en donde se están imputando varios gastos, de tal manera a que finalmente se tenga un mejor servicio para los trabajadores y que todo el mundo esté mucho más satisfecho. Y eso sin tocar todavía la parte eventual que puedan recibir más dinero. Pero más dinero en un lugar donde tiene tantos agujeros, donde se escapa el agua, entonces finalmente no va a servir, va a seguir cargando de agua y finalmente se te escapa. Tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente por dotarle de más recursos, pero también de gastar mejor los recursos que tiene. ¿Eso está encaminado, ministro? ¿Tiene una fecha de inicio? Yo le pedí al Consejo, a los miembros del Consejo que fueron a verme, de que vean cómo van a hacer ellos desde el punto de vista legal, si es una resolución o un decreto o incluso una ley, si es necesario, de tal manera a que realmente se imputen los gastos donde debe corresponder. Ambulancias, le preguntaba, decime, ¿cómo haces con la nafta? Le decía. Y está dividido. ¿Y cómo está dividido? Y no, y lo que son para los autos de los administradores, eso se gasta en la parte administrativa. Pero la nafta que es para la ambulancia, en el presupuesto de salud. No puede ser. Eso es algo totalmente administrativo. Entonces, ejemplos como este hay un montón. Necesitamos trabajar en mejorar cómo se imputan y ahí yo creo que se va a ordenar, sin necesidad de más recursos, se va a ordenar mejor y con más recursos vamos a tener mejores condiciones de brindarle un servicio a los trabajadores. Sin necesidad de ese 2,5 que ellos hacen referencia que va a SNPP, SNPA. Por eso, la solución facilista pues es darle más recursos nomás directamente. Y yo le quiero forzar a la gente. Es como que vos me digas, necesitamos bajar el déficit público. ¿Verdad? Que estábamos en 6, después 4 que recibimos el año pasado. Y yo te puedo decir, vamos a subir los impuestos. Entonces qué fácil es, pero ¿eso podemos hacer? No. Con los mismos impuestos nosotros nos metimos a trabajar, pusimos una serie de medidas de este gobierno, no del gobierno anterior, como dice Borda, y con eso nosotros estamos teniendo 25% más de recaudaciones, con la misma tasa impositiva. Entonces, a IPS hay que forzarle a que trabaje mejor.
Sí, darle más recursos, sí, pero si le das más recursos sin que trabaje mejor, no va a servir para nada y en 5 años probablemente vamos a estar en la misma condición. Tenemos que hacer una pausa, ministro, cortita, pausa cortita. Venimos enseguida en otro bloque con el ministro de Economía. Bueno, seguimos en Carao Cruz, estamos con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Vamos a seguir con el tema IPS. Después yo tengo otras cuestiones. El tema IPS... clave ese tema. Sobre todo el tema salud, lo que preocupa un poco, porque ese desbloqueo que tiene que haber en, como vos decís, hay plata, pero que estén los medicamentos, que se pague a la farmacéutica, que las farmacéuticas provean, que haya los servicios, ¿verdad? Es ahí, por ejemplo, tu micro, ahí sentís, ahí siente la gente. Está bien que son 400.000 personas más o menos que tienen IPS, pero ¿cuánta gente más, verdad? Pero ahí hay una cuestión, ministro, sobre el punto para ampliar nomás esto que dice Pipo. Hablé la semana pasada con el presidente de IPS, con el doctor Jorge Brites, y me dicen que están haciendo algunos ajustes en las direcciones, mandos medios. Porque hay una realidad. El presidente de IPS puede tener una visión, los miembros del consejo otra, que pueden coincidir, pero abajo hay un serio problema de corrupción que viene ya desde hace tiempo. Porque tampoco puedes irte ahí con 50 personas para que ocupen las direcciones. Esos son los bueyes con los que tenés que arar. Y nos contaba el presidente de IPS, se encontraron con, ellos bajaban línea, pero ahí abajo todo el esquema de corrupción que se viene arrastrando desde hace años y que se fortaleció en la época de Bataglia, me dijeron, hoy trancaban todo. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí tenés el contrato que tenían con los sanatorios en la región occidental. Unos contratos con unos montos exorbitantes, que algunos incluso hacían la comparación. Esos contratos ya se justificaría invertir y hacer un hospital del IPS en el Chaco y no darle un contrato demasiado grande a estas cooperativas, o sea, a los menonitas, ¿verdad? Que no estoy hablando mal de ellos, porque el otro día unos amigos menonitas me dijeron, ustedes están en contra nuestra. No, se dio un caso de abuso, se cortó el contrato del IPS y va un asegurado, 40.000 a IPS, y nosotros no la vamos a atender porque cayó el contrato. Tuvieron que replantear. Y después tener el tema de los inmuebles, datos oficiales que me pasaron, 1.100 inmuebles tiene el IPS, más o menos. De 1.100, 700 nomás estaban titulados. Hay una cantidad que todavía está con los trámites judiciales de su titulación. De estos, 300 nomás son, dicen ellos, rentables, que valen, tienen un valor, por el resto le genera pérdidas. Y de estos 300, ¿cuánto se recauda por mes? 700, 800 millones. Se dio lo de la semana pasada, este tema de la manzana T. Pagaban un monto casi irrisorio, de 20, después le subieron a 43, eso cuesta no sé cuánto, está ahí en el Filé Miñó Asunción. 43 millones por mes y 28 locales cada 5.000, 7.000 dólares cada uno. O sea, ¿cuántos ricos se volvieron quienes administraban eso? Sí, esos ajustes que estás diciendo, ¿verdad? Así mismo, el IPS en realidad es una entidad muy rica y donde muchos de sus activos pueden ser mejor explotados y muchos de sus gastos pueden ser muy mejorados. No mencionaste nada sobre la licitación de seguridad, la licitación de limpieza. Sí, famosas. Eterno negociado en el IPS. Enormes, eterno negociado. gigantes y que realmente no se justificaban Y los por el cupos políticos servicio. también, 10.000 en el periodo anterior. Entonces, hay mucho, por eso es que yo hablaba la cuestión de no tirar más agua si el balde está lleno de agujeros, porque va a terminar perdiendo. Entonces necesitamos mejorar la gestión ahí, urgente, y empezar a trabajar. Una cuestión que me olvidé de mencionar y quiero darle tranquilidad también porque fue un tema que hablé con las centrales sindicales. Ellos estaban muy preocupados con esta cuestión de la fórmula, de aumentar la jubilación de 3 a 10 años. Y de hecho yo le decía así, a mí también me preocupa de que unilateralmente se ajuste a los 10 años, porque imagínate 10 años atrás, con una inflación baja como la que tenemos de 4, durante 10 años eso básicamente ahora es un 40% menos en términos de poder adquisitivo. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en donde sí se contabilicen los últimos 10 años, pero con algún grado de ajuste, digamos, de tal manera que el poder adquisitivo se preserve de alguna manera para hacer el cálculo de cuánto te corresponde
este año en jubilación. La gente del Ministerio de Economía está trabajando en eso. Quedamos con las centrales sindicales de que íbamos a tener una mesa para mostrarle los ejercicios que estamos haciendo, las fórmulas alternativas que estamos viendo, de tal manera a que no le perjudique tanto al trabajador, pero tampoco permanezca la fórmula actual que le perjudica enormemente al IPS, porque creo que los casos son bien sabidos en donde el trabajador gana salario mínimo y después finalmente gana como Bill Gates los últimos 3 años. No hay caja que te mantenga, IPS no va a aguantar. Entonces, podría ser una cláusula, un tope máximo. Sí, vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya se hicieron algunos ejercicios y le van a mostrar a las centrales sindicales, pero quiero dejarle de que no se va a presentar, digamos, como estamos hablando antes de la otra ley, de que atropellando con las mayorías y demás. No, yo creo en el diálogo y vamos a hablar con las centrales sindicales sobre también eso. Ese tema de los 65 años que se habla tampoco se puede aplicar así, tiene que ser la gente que va entrando a lo mejor. También, siempre hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los derechos adquiridos. Podés odiar el derecho que se tiene, pero tenés que respetar, porque si no, finalmente te van a revertir en la corte. Entonces, Claro. muchas de las reformas, como estamos a tiempo, tenemos el lujo de poder aplicar a la gente nueva y no retroactivamente. El presidente habló en su informe de gestión un tema extremadamente sensible, preocupante, hace una autocrítica. Lo que respecta al tema de seguridad, 500 millones de dólares anunció que se va a invertir en ese sector. ¿De dónde va a salir esa plata? Yo siempre digo de que no es que falte plata, se usa mal la plata. La misma cosa me decían, ¿y de dónde va a quitar para darle 300 millones de dólares en medicamentos? No, en medicamentos a salud. Y el presupuesto de este año tiene 500 millones de dólares. ¿De dónde va a quitar la plata para pagarle 4 de 5 años del escalafón docente a los docentes? Y no solamente le pagamos 4 de 5 años y el quinto, que es el único pendiente, lo vamos a pagar en el 2025, sino también cumplimos con el salario mínimo profesional. Entonces, recursos hay, tenemos un presupuesto de 15.000 millones y es una cuestión de que gastemos mejor la plata que está entrando, principalmente la plata que se está consiguiendo con todo el esfuerzo que está haciendo la DENIT. Realmente sorprendió lo de la DENIT, ministro, inclusive creo que a ustedes, ¿verdad? Sin implementar siquiera, no sé en qué fase está, pero están en las fases iniciales de implementación, ese salto que dio la recaudación. Sí, pero no le puedo mimar tanto a Uruguay porque si no, no le puedo demandar más recaudación. Ya sabe, el de que consiguió los 400, consiguió los 600, ahora le dije que tiene que ir por 900 millones más para este año. Así que vamos a ver cómo termina, pero sí hay que reconocer las cosas que se hacen bien y yo creo que él y su equipo están haciendo un fantástico trabajo. Y eso también demostró el tema de lo que vos decías hace un rato, el tema no es necesario aumentar los impuestos, que tanto hablan, no, impuesto a tal cosa, no que ponerle impuesto a la soja, impuesto a la riqueza, impuesto a la no sé qué cosa, al cigarrillo. O sea, ¿para qué si yo estoy recaudando mejor y ni siquiera llegué al 100% de lo que tengo que recaudar, de lo que ya está establecido? Hay gente que estaba así evadiendo, menos cada vez más, claro, pero sigue evadiendo, ¿verdad? ¿Y para qué me voy a castigar al que cumple? No, y si está haciendo, digamos, si tenés los recursos y tenés capacidad de recaudar más, si vos simplemente subís los impuestos y te vas a relajar y no vas a hacer el esfuerzo, digamos, una cuestión es decirle a Oscar Orué, recaudame 900 millones, pero te subo el IVA al 15. Y otra cuestión es recaudame 900 con lo que tenemos. El esfuerzo va a ser mucho mayor en el otro. El otro va a estar muy cómodamente sentado y dejando de que todo el mundo pague más, no más directamente. Entonces, yo creo que tenemos todavía para explotar en la mejora de la eficiencia en las recaudaciones y a eso vamos. Vamos a ver cómo terminamos este año. Lo otro, estaba hablando la semana pasada con la gente del Ministerio de Industria y Comercio y me sorprendió los números en lo que respecta a la maquila. Cómo ha crecido en los últimos meses, significando números importantes en materia de exportación, generación de puestos de trabajo. Me decía la doctora Natalia Cáceres, que está ahí en el Consejo, el tema de la maquila, 26.000 puestos de trabajo.
Y después lo otro, la cuestión del trámite simplificado. O sea, cuestiones así que nos parece que tan difícil, ¿verdad? No, ajustes pequeños que se hicieron y hoy ya vemos resultados. Previsibilidad, desburocratización, le dicen, desburocratizar. Ajustes así que se hicieron y hoy ya hay resultados medibles, ¿verdad? Que son datos reales que se pueden observar, leer y ver. No, así mismo, yo creo que hablando de la parte de lucha contra la corrupción, porque parece, no sé, si lucha contra la corrupción, algunos se imaginan simplemente más policía y más gente en la cárcel. Hay muchas formas de luchar contra la corrupción y uno de ellos es automatizar los procesos burocráticos y cortar, digamos, los pasos que uno tiene que hacer, porque con eso uno va evitando las posibilidades que haya alguien que te pida alguna coima para acelerar tu proceso. Entonces, todo esto que tiene un fuerte impacto económico, ¿verdad? Porque si es Paraguay fácil abrir una empresa, más inversiones van a venir. Y de hecho quedaron sorprendidos en Bolivia cuando hicimos la presentación y yo le mostraba cuánto tiempo se tarda en abrir una empresa acá. Hacer eso no solamente tiene su impacto económico, sino tiene su impacto también en la lucha contra la corrupción. Y de hecho, muchos de estos procesos están dentro del Plan Nacional Anticorrupción, que fue lanzado el año pasado. Estuvimos analizando la semana pasada justamente con la gente de presidencia cómo vamos y estamos avanzando bastante bien en muchas de las cosas que hace a esa estrategia nacional de combate a la corrupción. Vamos a empezar a diseminar un poco más los resultados también a partir de ahora, de tal manera a difundir mucho más qué es ese plan que tenemos contra la corrupción, porque hay que ser realista, ¿verdad? Es una cuestión de que mucha gente de afuera nos habla o tenemos una percepción de que la corrupción es un problema acá, no lo voy a negar, pero se están haciendo cosas y tenemos que mostrar, así como mostramos de que estamos haciendo la reforma para que la política fiscal sea sostenible a futuro, estamos haciendo cosas para que la corrupción sea mucho menor a futuro también. Pero esta segunda pata me parece que falta más marketing y vamos a empezar a diseminar más eso de ahora en más. Una pausa. Una pausa cortita tenemos que hacer y venimos enseguidita. Seguimos en Cara o Cruz con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovino. Vamos a exprimirle bien al ministro, aprovechando su gentileza, porque no siempre se habla con el ministro de Economía. ¿Qué vamos a hacer con los enfermos oncológicos? En el informe del presidente, por supuesto, no se puede incluir todo, ¿verdad? Pero dentro de la crítica escuché por qué no se le mencionó a ese sector. Estuvo en el ámbito legislativo la discusión del tema del impuesto al tabaco, medios de comunicación que dijeron el gobierno Peña da la espalda a los enfermos oncológicos, no hay garantía en lo que respecta a los fondos. ¿Qué se les dice a ellos, ministro? Nosotros tuvimos una reunión con la ministra Baram, justamente con los representantes de los enfermos oncológicos, porque estaban preocupados con la provisión de medicamentos y con el presupuesto de la entidad. ¿Cuál es el presupuesto de eso, para tener idea? No me acuerdo, voy a mentir si te digo exactamente cuánto es. Yo creo que fácilmente es insuficiente, ¿verdad? Y es más insuficiente porque por lo general no se ejecuta o no se transfiere todo el monto. Entonces, si ya es pobre, es paupérrimo por el hecho de que no se transfiere. Y el compromiso nuestro en aquella reunión fue de que nosotros vamos a garantizar los recursos para que este año, por primera vez, el 100% del presupuesto de INCAN sea realmente ejecutado. Le vamos a proveer todos los recursos necesarios. Eso ya es un cambio. Me van a preguntar, ¿es suficiente? No, no es suficiente, ¿verdad? Pero de nuevo, no creo yo en una revolución, creo en una evolución. La primera evolución va a ser que 100% se ejecute y eso está garantizado y vamos a ejecutar en la medida en que me pidan. Nosotros vamos a liberar todos los recursos que sean necesarios. Hasta ahora estamos liberando bastante bien, estamos al comienzo del mes de julio y
En el presupuesto 2025 ya bajé la línea para que el presupuesto del INCAN sea también aumentado el año que viene. Algunos van a decir, no, no es suficiente el número, no quiero adelantar el número, pero va a tener un incremento el presupuesto del INCAN para el año 2025 porque es un sector que amerita prioridad dentro de los recursos extra que vamos a ir recaudando el año que viene. Entonces, vamos a ir paliando, digamos, todas las necesidades que tiene, pero vamos a hacerlo de una manera ordenada, una manera razonable y una manera creíble. En Cerro Apona, que ahora en día ya suben a la plataforma las propuestas de los desarrolladores inmobiliarios, ya sabemos de cuánto dinero tiene la Agencia Financiera de Desarrollo, 52 millones de dólares para fondear, etcétera, etcétera, con un interés 6,5%, de lo que nos explicaba Baruja. Pero, ¿cómo está esto que ya se dio una decisión del presidente de la República recurrir, cuando no, a Taiwán y tener esos 200 millones de dólares para... Imagínate, ministro, lo que eso, te digo a vos, ¿verdad? Lo que va a significar, va a dinamizar, ¿verdad? Nos decía Baruja, acá en el bolsillo, por graficar, tenemos 52 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser 200 millones de dólares más? ¿Cómo está eso, ministro? Están avanzando, son gestiones que hay que hacer, ¿verdad? La verdad que Taiwán es un gran aliado de Paraguay, tenemos una gran amistad entre ambos países. Y ellos siempre están abiertos a escuchar de nuestras necesidades y apoyarnos en lo que se puede, ¿verdad? Porque tampoco de manera infinita podemos pedirles las cosas, pero ellos saben la prioridad que le da el presidente de la República a que junto con Hambre Cero son dos programas simbólicos de este gobierno y por tanto ellos están dispuestos a aportar para financiar. Entonces está avanzando eso. Lo importante es ya iniciar por lo menos con 50 millones y en la medida de que lleguen los fondos vamos a ir haciendo un programa mucho más dinámico para que ese que está pagando alquiler finalmente pague su cuota y se quede con su casa propia a futuro. Puedo hacer una pregunta, otra vez ya salir de hacia, ya cambié ya de track, sí. Otra vez. El tema del dólar se fue, es cierto, en porcentaje es ínfimo la variación, la variación porque es 7.300, 7.200 a 7.500, si uno hace un número, pero preocupa un poco. ¿Eso es una decisión del Ministerio de Economía o una decisión del Banco Central? ¿Cómo se maneja el precio del dólar? Porque yo sé que ustedes, dentro de todo, venden, o sea, el Banco Central vende o compra, depende, para mantener una flotación ahí del dólar. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el sistema que utilizan? La política cambiaria está definida por el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? De manera independiente. Yo trato de no entrometerme tanto en política monetaria como en la política cambiaria o financiera, que son las tres políticas que maneja el Banco Central del Paraguay de manera independiente. Lo que sí te puedo decir como economista es que el fenómeno del fortalecimiento del dólar, que es muy diferente a tener una depreciación del guaraní, el fortalecimiento del dólar se da cuando el dólar sube de valor frente a todas las monedas y es lo que ha venido ocurriendo recientemente en toda la región, incluso en el mundo. O sea, el dólar se apreció con respecto a monedas tan lejanas como las monedas asiáticas o algunas monedas europeas, incluye el euro, o las monedas acá de la región, como por ejemplo el real. Entonces, el fenómeno que estuvimos viendo nosotros no es una cuestión originada por elementos domésticos, es decir, un fallo de la economía paraguaya, sino es básicamente lo que está ocurriendo con el dólar a nivel global. Y como vos dijiste bien, Pipo, tenemos que acostumbrarnos a que el dólar fluctúe. Eventualmente sí, puede subir, no sé, 100, 200, 300 puntos, 400, pero eventualmente puede bajar también esos mismos 400 puntos. El punto es no tener algo artificial. Cuando que todas las señales te dicen el dólar está fuerte, vos artificialmente acá vendiendo reservas lo mantenés totalmente planchado el valor del dólar. Va a ser muy perjudicial en el mediano plazo para la economía paraguaya si hacemos eso. No, pues el tema también de los costos acá, ¿verdad? O sea, claro, se te fortalece. Es lo que le está pasando, por ejemplo, a la Argentina, en el cual el mercado le dice el precio del dólar tiene que ser X, pero finalmente el precio oficial es la mitad nomás. Entonces te crea muchas distorsiones
te encarece, digamos, los costos, te hace menos competitivo y finalmente te cuesta producir finalmente e importar finalmente todo lo que consumís o invertís en el país. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno, ministro, con el tema? Acá estuvo hace 15 días Federico Vergara, jefe financiero de Yacyretá. Nos dijo 15 segundos, estuvo acá los 100 millones de dólares, firmamos el cheque y ya el ministro de Economía nos sacó de manera inmediata los 100 millones de dólares. Está la otra parte, Sí. y ellos están, yo sé, de proveedores, de compromisos financieros, entidades, creo que ya usaron mucho estos créditos que tenían con entidades financieras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opción? Que entiendo yo lo de la ANDE, comprar más energía, que le está oxigenando eso, pero aparte de eso, ¿qué se tiene como alternativa, ministro? Ahí hay que tener bastante paciencia en el sentido de tratar de negociar y tratar de realmente hacer de que Argentina pague finalmente, creo que está alrededor de 92 millones de dólares lo que le debe por compra de energía a Yacyretá, ¿verdad? La verdad es que fue sorprendente el resultado final. No creo que haya ninguna persona que haya esperado de que nos paguen los 100 millones, pero hemos conseguido que nos paguen los 100 millones. No fue fácil, ¿verdad? Me tocó a mí personalmente estar en la negociación con Caputo. ¿Condicionaron el tema Fondo Monetario Internacional? Los detalles no hace falta saber. No hay negociación. Las negociaciones se hacen. Sí. Y se tiene, lo que es importante es el resultado. Porque es lo mismo que me pregunte cómo conseguimos 19 con 25 con Itaipú. El resultado es lo que es importante. Claro, los 100 millones, los 19. Pero yo soy consciente de que está faltando esa otra parte. Yo estuve hablando con Luis Benítez y me dijo que estaba viniendo el director financiero de ellos, creo, en la semana como para empezar a arreglar, porque no queremos volver a repetir esta tensión que me parece innecesaria entre dos países que son hermanos. Y vamos a trabajar ahora en esa otra pata, ¿verdad? Y es cierto, entró y salió rápido, pero fue importante para el fisco y principalmente para algunas gobernaciones y municipalidades también que necesitaban, ¿verdad?, ejecutar obras de infraestructura. Y siguiendo. Y ahora también necesitamos que Yacyretá tenga la fortaleza financiera para cumplir también con su rol, digamos, de ayuda para la infraestructura de las zonas de influencia. Vamos a trabajar. Vamos a ver si podemos hablar pronto con el ministro Caputo. Yo estoy esperando que se tranquilicen las aguas y después tocarle este tema, porque tampoco no podemos al día siguiente empezar a exigir nuevamente eso. Sí. Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de negociar, pero está en el pendiente del Ministerio. Sobre todo cuando uno ve la realidad de ellos, que no es un invento, o sea, uno no está, no es un capricho de las autoridades argentinas, no quiero pagar porque no quiero pagar. Claro. Es simplemente tiene un problema feroz. Siempre le dijimos al ministro Caputo, mira, yo no te voy a pedir que me pagues todo, al final me pagó todo, pero sentate a hablar conmigo a ver cuál es el plan de pago. Y vamos a ver, de acuerdo a nuestras necesidades y tus necesidades, cómo podemos llegar a un acuerdo de un calendario que se cumpla y que sea creíble, ¿verdad? Porque él me puede prometer 200 y yo sé que no es creíble. Pero también hay una cuestión ahí, o sea, para el tamaño de la economía argentina y el tamaño de nuestra economía, para nosotros es mucha plata probablemente, y para ellos no es tanta plata como es para nosotros, o sea, a eso matan yo voy, ¿verdad? O sea, vos le decís 60 millones, 70 millones de dólares a ellos, no es lo mismo que a nosotros. Increíblemente cuando, y esto un poco para valorar lo que es la situación de la economía paraguaya, cuando estuvimos con el ministro Massa, aquella vez que él vino a visitarnos, y nosotros le dijimos exactamente eso, cuando eso la deuda era creo que alrededor de 50 o 60 millones solamente con el Tesoro paraguayo. Y le dijimos exactamente eso, por el tamaño de la economía, 50 es importante para nosotros, pero para vos no es nada. Y él nos dijo al revés. Para ustedes no es nada por la situación económica que tienen, pero para nosotros es muchísimo. Entonces, lo mejor son extremos, pero quiero contar nomás esa anécdota, que realmente para ellos muchas veces en sus planes, tal vez 50 no sea mucho, o en teoría, pero en la práctica sí puede ser.
Pero yo quiero salirme también de estos 92 millones, que es importante, significativo. Me preocupa mucho más otra cosa con Yacyretá. ¿Qué vamos a hacer con Añacuá? Porque a mi entender, la peor obra no es luego la que no se hace. La peor obra es la que se hace a medias y para. Y ahí en Añacuá está enterrado no sé cuántos millones, cientos de millones de dólares ya ahora, y no está terminado. Y eso puede tener una salida privada. Y podemos ver. O sea, a mitad de una obra podés parar y seguir con. Podemos ver privado, podemos ver si Itaipu está interesado en terminar y pagarse en energía eléctrica, por ejemplo, esa es una posibilidad. Entonces, en lugar de recibir, digamos, dólares de vuelta, puede estar recibiendo energía para que Itaipu haga lo que corresponde, después lo que quiera hacer. Pero hay que sentarse de nuevo. Podemos diseñar muchas estrategias, pero ninguna estrategia se puede diseñar si es que no nos sentamos a hablar qué hacemos con Añacuá. Pero y es clave para eso el tema del acuerdo Cartes-Macri que pase por... ¿Para Añacuá? Sí, no, porque para todo el problema. Bueno, para el problema general, per se, sí, probablemente tener un acuerdo Cartes-Macri, Peña, Milei, lo que sea, pero hay que solucionar grande. Pero mientras tenemos estos parches que tenemos la posibilidad de ir negociando por partes, ¿verdad? La parte de Añacuá podemos encontrar financiamiento, pero tenemos que sentarnos a hablar y ver entonces qué hacemos, porque de nuevo, la peor obra es la que está a medio de terminar. A propósito del tema energético, la semana pasada está en discusión y en el foco de la tormenta el presidente de la ANDE con una acusación grave que hizo un senador, caso de Salim Busarqui, sin mayores pruebas, ¿verdad? Pero igual la acusación grave. ¿Hay una política definida que hacer con el tema de las criptominerías? La Cámara que nuclea a los legales, al sector formal, digamos, hoy están protestando porque dicen nos quieren aumentar el costo cuando que tenemos nosotros información de que internamente las ilegales pagan coima y corren. ¿Por qué nos quieren cobrar a nosotros? Más allá de eso, que ya hay, creo que 70 denuncias presentadas por la ANDE ante la Fiscalía, que se tiene que hacer la investigación. Félix Sosa nos dijo, estamos haciendo nosotros una auditoría interna para determinar si efectivamente hay funcionarios de la ANDE metidos en esta historia. ¿Desde el gobierno se considera ese sector una industria propiamente o no, ministro? Mira, yo creo que en el interín, mientras tengamos otro tipo de industria que sea mucho más intensiva en mano de obra, es una salida inteligente para el exceso de energía que tenemos, porque la alternativa es venderla a Brasil y se vende a un precio menor. Ahora, habiendo dicho eso, hay que entender también que los precios de la energía de Itaipú han subido y que, si bien es cierto, nosotros dijimos al consumidor, digamos, de la casa, va a haber alguna transferencia de estos 650 millones para la ANDE. No creo que se justifique utilizar parte de esos 650 millones para subsidiar el costo de la energía para la criptominería, para que son súper intensivas en energía. Se nos va a ir toda la plata ahí si es que le subsidiamos finalmente a ellos. La cuestión de las pérdidas a mí me preocupa mucho. El último número que me dijo Félix Sosa es de un 27% y le dije, esto es inaceptable. O sea, ¿qué empresa puede funcionar si el 27% de tu producción se pierde? O sea, es imposible tener un equilibrio financiero si el 27% de la producción se pierde. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Y es lo que estamos trabajando. Hay planes para instalar medidores inteligentes, o sea, creo de que existe la tecnología para saber de repente, che, acá es medio raro porque se consume mucho más de lo que es, digamos, el per cápita que existe en esta zona, y probablemente sea como consecuencia de que hay una criptominería ilegal por ahí. Entonces la tecnología usando vos podés detectar de repente esta buena cantidad de... De hecho, eso se nota que están haciendo en la ANDE, porque el año pasado no había un solo... caso de denuncia o detección de la industria ilegal. Sin embargo, desde noviembre del año pasado hasta ahora, 77, si no tengo acá, tengo el cuadro, 77, 78 intervenciones. Y ahí va a ser fundamental esta nueva ley que se cambia, en donde se vuelve un delito penal, es mucho más duros.
pero por sobre todo porque está la confiscación de los equipos. Porque esto de tecnología es como tu computador, más o menos, siendo exagerado. Quita nomás tu computador de un enchufe y te vas a la casa al lado y enchufas. Entonces, básicamente es, en 2 días ya tenés nuevamente una criptominería ilegal básicamente funcionando. Estoy exagerando, entonces Claro. necesitamos esa nueva ley. Incorporó digamos, esa medida, incorporó diputado, ahora vuelve a Senado y ojalá se ratifique la versión diputado para tener realmente el marco legal adecuado. Para ir redondeando, ministro, y ya le dejamos. Tema hambre cero. A la vuelta de vacaciones de invierno ya tiene que arrancar, ya están los procesos licitatorios por parte del Ministerio de Desarrollo Social, también de las 15 gobernaciones para arrancar en estos 77 distritos. Y en total estábamos viendo 500 millones de dólares, 378 millones de dólares manejados por el Ministerio de Desarrollo Social, el resto 150 por los gobiernos departamentales. Esa plata se tiene, ¿verdad? Se tiene. Esa ¿Está? plata se tiene, sí. De nuevo, hay que usar bien la plata y tenemos. Y usar bien la plata quiere decir que estos procesos van a tener que ser bastante transparentes y vamos a tener que hacer un seguimiento muy cercano, también con respecto a la calidad de la comida que van a tener los niños. Porque hablamos muchísimo de la importancia de que para que el niño aprenda bien tiene que estar bien alimentado. Y no está bien alimentado si no recibe las dosis de alimentos necesarias o si la dosis que recibe no es la adecuada. Entonces vamos a tener que estar muy por encima para ver la calidad de los productos que van a ir recibiendo los niños. Pero confiamos en que se va a hacer un buen trabajo. De nuevo, es un programa símbolo de este gobierno y yo creo que todos vamos a estar atentos a la forma en la cual se implementa la ejecución de estos 500 millones de dólares que hablas. Perfecto. ¿Tienen tema? Sí, ¿tenemos uno más? Sí, solamente el tema del pago de la deuda. Al duplicarse la deuda externa de un gobierno, en un periodo a otro, el servicio de la deuda, tenemos para pagar, vamos a poder seguir pagando. Sí, yo estoy muy cómodo hasta ahora. De hecho, no tenemos ningún tipo de problema. Incluso nos pegamos el lujo de que durante un tiempo Argentina nos debía 200 millones y la economía funcionaba normalmente. Yo no estoy preocupado por eso. Se hizo mucho esfuerzo en la recaudación, tenemos recursos para incluso obras, entonces vamos bien, yo creo. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por su favor. tiempo y todo lo que compartió con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Chico Acosta, esa es su esperanza para... ¿Quién? Chico, ¿cómo es? Chico da Costa. Chico Acosta, La esperanza siempre existe mientras jugás, si no jugás no hay No, esperanza. pero en serio, esa es la apuesta de tu club. Es la ministro. apuesta, vamos, siempre estamos optimistas, estamos ahí. Una especie de Moreno Martín me parece. Bueno. Bueno, hacemos la pausa, la última y ya venimos.